Bienvenidos. No olviden suscribirse a este canal. En él podrán encontrar listas de reproducción de programación para niños, animación digital, efectos visuales, videojuegos en 2D, videojuegos en 3D, control de procesos industriales, control de escenarios, control de animatronics, pensamiento lógico, programación para Arduino, programación en Visual C#, álgebra superior, álgebra lineal, pero como para niños, facilísima, seguridad en redes, sistemas operativos, metodología de la investigación, configuración de computadoras y mucho más. Bienvenidos. Algoritmos para los quebrados o fracciones. Herramienta aritmética de desarrollo de habilidades matemáticas. Aclaro, la palabra quebrados la estoy incluyendo en este video debido a que algunas personas ya de cierta edad manejaban los quebrados, ¿sí?, en lugar de fracciones o números fraccionados. Entonces, quebrados es una palabra no muy común en la actualidad, ¿sí? Ya se manejan como operaciones entre fracciones, pero es una palabra bastante utilizada ya en personas de cierta edad. Por eso es que la incluyo en esta descripción del video. Bien, buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo del lugar del planeta donde se encuentren. Con este video continuaremos la lista de reproducción para el estudio del álgebra básica y la trigonometría, lista que será utilizada para el curso propedéutico que lleva ese nombre. Esta lista me permitirá continuar con los videotutoriales para el desarrollo de habilidades matemáticas. Bueno, comencemos y espero les sea de mucha utilidad. Bien, después de analizar varias estructuras con respecto a lo que son las fracciones o lo que también llamamos de pronto quebrados, obviamente me doy cuenta de que existe la necesidad de explicar cada una de estas estructuras y espero tener la habilidad suficiente para explicárselas de una manera correcta. Por ejemplo, tipos de decimales existentes, eso lo vamos a analizar. Pero de entrada, ¿qué es un decimal? Bien, un decimal se le conoce como como aquellos dígitos que están a la derecha del punto o de la coma, dependiendo del país en donde estemos, en donde podemos decir que la parte derecha del punto representa aquellos números que no conforman enteros. Voy a crear una página nueva para poder explicar esta situación y regresamos en un momento a esta otra. Bueno, lo primero es vamos a analizar o a reducir el tamaño de las columnas para que podamos tener más o menos una idea de qué es lo que estamos trabajando. Bien, por ejemplo, si yo escribo el número 14565.2578, estamos hablando de un número que tiene la parte entera que corresponden a los dígitos que están a la izquierda del punto y los números decimales que corresponden a la derecha de lo que de donde están de donde está el punto. Esto es lo mismo que si yo escribiera en otros países lo mismo, el 1, 4, 5, 6 punto, perdón, en lugar de punto ahora escribiré coma, 2, 5, 7 y 8. Esta coma en algunos países representa el punto en otros. Se conoce como punto decimal o como coma decimal, que es lo que hace, es lo que separa la parte entera del número de la parte fraccionaria o de la parte decimal. La parte entera de la parte decimal o fraccionaria. Bien, ahora voy a escribir unos números más en
Bueno, vamos a escribirlo en los dos para que no haya problema. Por ejemplo, 2, 3, 4 con eso. Y aquí también vamos a poner lo mismo, 2, 3, 4. Observemos lo siguiente, espero que esto quede claro. Y entonces aquí voy a escribir aquí lo que son las unidades. Aquí voy a escribir las decenas. Esto es para números enteros. Aquí voy a escribir lo que son las centenas. Aquí voy a escribir lo que son los millares, ¿sí? Voy a escribir aquí otro número más, por ejemplo el 8, lo voy a poner aquí, también el 8. Y bueno, aquí estamos hablando de que voy a escribir lo que son las decenas de millar. Decenas de millar. Y así sucesivamente. Puedo ir a centenas de millar, a millones, a decenas de millones, centenas de millones, millones de millones que serían billones, etcétera. Bueno, esta es la parte entera, vamos a decir, del número. Es lo mismo aquí que acá. Nada más déjenme correrme hacia aquí. Muy bien, ahí está, es exactamente lo mismo. Pero ahora también vamos a tener el detalle de este punto. Lo voy a separar de esta manera. Este punto o esta coma decimal que precisamente nos lleva, déjenme ponerlo mejor al revés, hacer más grande el punto, nos lleva a separar la parte decimal de la parte entera. Esto es la parte que no alcanza a conformar las unidades. De tal manera que aquí voy a tener lo que son los décimos, así se les llama, décimo. Aquí voy a tener lo que es el centésimo. Aquí vamos a tener los milésimos. Aquí vamos a tener los 10 milésimos. Acá vamos a tener los 100 milésimos. Aquí vamos a tener lo que sería la parte que corresponde a un millonésimo. Obviamente el que sigue será un 10 millonésimo. Y bueno, esto es con la finalidad de que quede clara la notación, tanto de enteros como de números decimales. Se conocen como decimales todo lo que esté entonces a la derecha, ya sea del punto o ya sea del de la coma decimal, dependiendo del país en el que estemos trabajando. Bueno, aquí tenemos la estructura para ambos casos, tanto para la coma decimal y el punto decimal son exactamente los mismos. Ahora voy a regresar a la parte donde estaba trabajando lo que son los tipos de fracciones. Con respecto a los tipos de fracciones decimales existentes, bueno, vamos a entender que los números, ¿sí?, existen de dos tipos. Lo que es el número positivo, que puede ser por ejemplo el 125.378, y lo mismo los números negativos, que solamente se les antepone el signo 125.378. Sin embargo, en ambos casos tenemos por ejemplo la parte entera, que es 125. Pido una disculpa para aquellos que están acostumbrados a la coma digital. Es exactamente lo mismo, para nosotros es el punto digital. Estamos en México y en México se acostumbra el punto digital, no la coma digital. Y para nosotros el separador de miles es la coma, ¿sí?, mientras que para algunos países de Centroamérica y de Europa es la coma digital y el punto, o la coma decimal más bien, y el punto para separación de miles. Esto lo voy a aclarar aquí. Si nosotros nos vamos a lo que es, por ejemplo, escribir el número 1.257.468.26,
Esto es un número sin separador por comas, pero si yo le pido que me separe por comas, lo voy a hacer en este momento. Vean que me pone el punto decimal y las comas, porque lo tengo configurado como el español de México. Sin embargo, si yo lo tratara de ver en España o en algunos países de Centroamérica o de Sudamérica, resulta que me escribiría algo así: 12.574.689,26. La equivalencia es exactamente la misma. La diferencia es que para mí esto es un texto, no es un número, y esto es un número, pero para otros países esto es un número y este es un texto. O sea, porque utilizan punto digital o punto decimal o coma decimal. Muy bien, entonces aquí decíamos que la parte entera 125 y la parte fraccionada son 378. Esto es la parte decimal, son 378. Con esto pues podemos analizar que el número está compuesto de dos partes, una parte entera y una parte decimal. Bueno, ¿cuáles son los tipos de decimales que existen? Existen todos estos tipos de decimales que estoy manejando aquí, que corresponde a la decimal finita, a la decimal infinita, a la decimal infinita mixta. Bien, voy a quitar este renglón para que no nos confundamos. Sabemos que todos son decimales, y además a la decimal infinita. Ahorita vamos a poner algunos ejemplos. Voy a empezar por esta última parte para que entiendan por qué se dice que es una decimal infinita. Voy a calcular la aproximación por medio de una calculadora para lo que es el pi. Se van a dar cuenta de que el número pi en realidad pues no es un número finito, es una aproximación del número de veces que cabe el diámetro en el perímetro de la circunferencia. Si nosotros le solicitamos el pi, observen cuántos dígitos nos da y vean que no hay un patrón que se repita, son diferentes, todos son diferentes. Obviamente esto pues va a provocar que sea un número con decimales infinitas, que es precisamente el pi. Otro número que también presenta decimales infinitas, por ejemplo, es la raíz cuadrada de 2. Si yo pongo 2 y le calculo la raíz cuadrada, observen que me da una cantidad de decimales impresionante, y todos son diferentes, no lleva ningún patrón. Bien, otro número que también podemos analizar es precisamente la exponencial de la base logarítmica o la base neperiana e. Esa exponencial simplemente la vamos a calcular como el exponente del número 1, por ejemplo, y eso nos da la cantidad que corresponde a esta. Y vean que si yo le sigo aumentando decimales, me va a seguir poniendo decimales, y cada vez van a ser siempre van a ser diferentes, nunca van a ser iguales, no son números que se estén repitiendo periódicamente, por tanto no tienen una periodicidad. Por eso es que se conocen como números irracionales, porque son números que no son finitos, son infinitos, y además no tienen una periodicidad. Sin embargo, los números finitos, los números racionales, vamos a decir, o también números infinitos pero con periodicidad, o mixtos, son los números precisamente racionales. Por ejemplo, son fracciones que se pueden calcular entre dos positivos y negativos, o combinación de estos. Esto es, son fracciones entre dos positivos, negativos, o la combinación de cualquiera de estos. Esos son números enteros que se van a dividir entre sí para generar una fracción decimal. Por ejemplo, si yo agarro y divido 584 entre 223, pues esto es una fracción, se expresa como una fracción, pero en realidad, por ejemplo, tenemos el siguiente decimal, igual a 584 entre
223, y esto me va a dar un número entero y un número decimal. Si yo agarro, por ejemplo, un número, como otro ejemplo, 358 entre 962, pues, obviamente me va a dar un número menor que 1. Esto es 358 entre 962, y observen que el resultado va a ser un número decimal. Un número decimal que va a tener decimales, centesimales, milésimas, décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, millonésimas, 10.000, o sea, la décima de millonésima y la centésima de millonésima. Esto sería un número de este tipo. Y vean que está calculado como la combinación entre dos números naturales. Muy bien. Bueno, este tipo de fracciones o de decimales se conocen como decimales finitas, porque tienen un número exacto de decimales, ¿sí? Aun cuando yo ponga más dígitos, obviamente van a ser pocos decimales. Por ejemplo, voy a utilizar un ejemplo aquí que sería uno muy común, 1 entre 8. 1 entre 8, bueno, aquí la computadora lo vio como si fuera una fecha. 1 entre 8 va a ser igual a 1 entre 8, y observen que va a ser 0.25. Me dice que tiene solamente 3 decimales. Si yo intento poner más decimales, vean que solamente va a agregar ceros, porque en realidad es un número finito de decimales con valor, y realmente es el 1, el 2 y el 5. Esos son decimales. Estos son decimales finitos. Esto nos lleva al algoritmo 1 para el cálculo de fracciones. Algoritmo 1. Voy a identificarlo así solamente para que entendamos que existen varios algoritmos. Este es el 1. Es el que vamos a utilizar para el cálculo de este tipo de decimales, las decimales finitas. Aquí vamos a tener otro, por ejemplo, las decimales infinitas periódicas. Estas decimales infinitas periódicas las podemos representar, por ejemplo, con el número 0.222222222, y esto es infinito. Bueno, pero esto no lo vamos a escribir así. Si nosotros escribimos este tipo de decimales, en realidad, si sabemos que se repite infinitamente el 2, entonces vamos a tener 0.2 en realidad. Este es el número que vamos a tener. Pero para decirle que es infinito, lo que vamos a hacer es agregar en la parte superior precisamente una pequeña línea. Si yo le agrego una línea aquí, voy a ponerla un poquito más gruesa para que se vea más evidente, ¿sí? Y vean que lo que voy a pedirles es que la marque, por ejemplo, de color rojo, y le voy a poner aumentar la línea. Entonces vean, aquí está. Esto significa que es un 2 periódico. Es esto, 2, 2, 2, 2 hasta infinito. Ok, aquí voy a hacer la aclaración. Vamos a suponer que yo quiero calcular entonces la forma de calcular esta fracción o esta fracción de dos enteros va a ser distinta a esta. A este método le vamos a llamar algoritmo 2, que es para las decimal infinita periódica. Muy bien, entonces déjenme marcarlo también, y este es el algoritmo 2. Luego, el otro tipo de decimales al cual nos podemos enfrentar son decimales de la siguiente manera. Por ejemplo, 0.1212 tiene aquí una cierta periodicidad tal vez, pero resulta que después de esto viene 22222. Obviamente, ¿esto qué significa? Significa que ese número en realidad tiene 0.121 y después tiene un 2, que es un 2
periódico. Esto es simplemente lo que voy a ponerlo aquí para que lo veamos, y lo voy a poner justo aquí. Eso significa que los números diferentes es el 1, 2, 1, pero después de eso ya son puros números periódicos, 2, 2, 2, 2, 2 hasta infinito. A este tipo de decimales se les conoce como decimal infinita mixta. Muy bien, esto requiere otra forma de cálculo de lo que son las fracciones. Entonces a este le vamos a llamar el algoritmo, ¿sí? 3. Para poder ejemplificar todo esto, vamos a correr ejemplos en las siguientes páginas del libro de Excel para que lo podamos comprender fácilmente. Los que sí no podemos expresar como fracción de números son estos dígitos, a menos que expresemos una aproximación. Pi es infinito, tiene, decimales distintas, infinitas. Raíz cuadrada lo mismo, y así hay muchísimos números que son los números irracionales. Recuerden ustedes que la conjunción de los números racionales y los irracionales conforman lo que son los números reales. Muy bien, bueno, teniendo esto, entonces vamos a comenzar con la primera parte, que son las decimales finitas. Vamos hacia acá y vamos a comenzar con esto. Vamos a suponer que me interesa conocer cuál es la fracción que conforma la decimal. Aquí voy a hacer una aclaración. Voy a poner primero números que tengan enteros y fracciones, y números que tengan puras fracciones. Ahorita voy a trabajar primero con puras fracciones y después con enteros y fracciones. Imaginen ustedes que tengo el número 0, 2, 5, 7, 8, 9, por ejemplo. Y me interesa, esto es un número con decimales finitas, y me interesa saber cómo puedo manifestar esas decimales en forma fraccionada. Bueno, la forma de hacerlo es muy simple. Simplemente lo que tengo que hacer es ver cuántos dígitos tengo aquí, numéricos significativos. Esto es el 2, ¿sí? El 5, el 7, el 8 y el 9. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces simplemente lo que voy a hacer es poner esta parte como si fuera un entero. Esto es 25, 7, 89. Y en la parte inferior voy a poner un 1 y el número de ceros que corresponden a estos dígitos. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y en este momento ya quedó hecho el cálculo. Si ustedes dividen este entre simplemente me va a dar exactamente la fracción de donde partí. Pero ahora lo que vamos a tratar de hacer es reducirlo para que se exprese en una forma mucho más simple. Por ejemplo, aquí tenemos que ver qué tan divisible es este número, y para eso les sugiero que vean el video de criterios de divisibilidad. Por ejemplo, aquí me dice que termina en 9, 8 y 9 son 17, y 7 son 24, y 5 son 29, y 2 son 31, 3 y 1, 4, desde ahí ya me está dando problemas, porque casi podría ver que este número es un número que probablemente raye el número primo. Esto hay que tener cuidado, porque podría ser divisible entre entre 7, entre 11, entre el 13, que son números primos. Acuérdense de la criba de Eratóstenes. Hay otro video en donde les explico lo que son los números primos, y ahí les explico todo lo que es la criba de Eratóstenes para saber cuáles son los números primos. Sin embargo, voy a hacer algunas pruebas rápidas de división para ver si es divisible entre alguno de los números más comunes, y si no, simplemente voy a cambiarlo para que tengamos un número que no sea primo para poder hacer el ejercicio. Por ejemplo, yo voy a pedirle a la máquina que divida este número entre voy a poner esta cantidad. Ahorita me va a dar un error, pero cuando yo le cambie aquí a 2, obviamente me va a decir que es un número fraccionado, por tanto no es un número, no es una divisibilidad correcta, no da un número entero. Si yo lo divido entre 3, obviamente tampoco puede.
Si yo lo divido entre 5, tampoco. Voy a utilizar solo números primos. Si yo lo divido entre 7, tampoco. Si yo lo divido entre 11, ¿sí? Resulta que tampoco, que son números primos. Entre 13, ¿sí? No. Entre 17, ¿sí? Ahí sí, miren. Si yo lo divido entre 17, sí se puede dividir. Entonces quiere decir que entre 17 sí lo puedo dividir. Pero ojo, este lo puedo dividir entre 17, pero este no. Porque si yo divido este entre 17, resulta que el número que me va a dar, observen, si yo divido este entre 17, pues es un número decimal. Por tanto, no se puede hacer la división en los dos casos. Si sigo avanzando y por ejemplo lo divido entre 19, tampoco es compatible. Si lo divido entre 23, que sería el otro número primo, tampoco es compatible. Entre 27, tampoco es compatible. Entre 29, ¿sí? No es compatible. Entre 29, 31, no es compatible. Entre 34, ¿sí? 34, 17, no, ese no es número primo. Entre 37, pues aquí sí es compatible, pero acá no. Y así, de hecho es muy difícil que podamos lograr la compatibilidad. ¿Cómo voy a corregir esto para poder hacer el ejercicio? Simplemente lo que voy a hacer es cambiar el último dígito por un 8, y entonces esto me va a llevar a que aquí también escriba un 8. Bien, cuando yo escribo aquí un 8 precisamente, vean que aquí ya me dice que esto ya está calculado, pero aquí quiere decir que este es divisible entre 2. Observen, aquí tengo ya el resultado de la divisibilidad entre 2. Voy a poner estos acá para poder seguir avanzando en la reducción. Entonces vean que aquí se reduce entre 2. Ahora vamos a mover este para acá. Ahora voy a ver si es divisible entre otro. Aquí por ejemplo este es divisible entre 5, pero este no, pero también es divisible entre 2. Entonces quiere decir que si yo lo vuelvo a dividir entre 2 y hago ahora esta división, esto va a ser igual a este número entre, ¿sí? Este número, acuérdense que lo voy a poner como constante para que no se me altere cuando yo copie la ecuación, y entonces simplemente es este número que sí es divisible, y aquí tenemos el otro. Muy bien, ahora viene este, y ahora vamos a ver si este es divisible por algún número. Como este termina en ceros, solo es divisible entre 2, entre 5 y entre 10, por ejemplo, ¿sí? O entre 100 o entre 1000, este sí. Pero este vamos a ver, tenemos 7 y 4, 11. 11 y 4, 15 y 6, 21, 2 y 1, 3. Al parecer este es divisible entre 3. Esos criterios de divisibilidad los vimos en videos anteriores. Ahora, el que no es divisible entre 3 es este. Entonces no me va a servir que sea divisible entre 3. Otro número que pudiera ser divisible, pero no lo hay, porque aunque fuera 7, aunque fuera 11, pues este no es divisible. Este sí, pero este no. Entonces esto sería el número más pequeño que estaría hablando de esta fracción. Esto es, si yo escribo 6447 entre 25.000, esto quiere decir que es exactamente lo mismo que si yo escribo el 0.25788, o que si yo divido el 25.788 entre 100.000. Y esto vamos a ver si es cierto. Esto lo podemos confirmar muy fácil. Simplemente ponemos igual a 6.447 entre 25.000, y me dice que es
0.25788, exactamente lo mismo que aquí. Entonces, se dan cuenta, es correcto. Lo que estamos haciendo es una división canónica, encontrando algo que se llama máximo común divisor. ¿Esto qué significa el máximo común divisor? Que si yo multiplico estos dos números primos y divido estas cantidades, voy a llegar al mínimo de este. Por ejemplo, aquí la multiplicación de estos dos pues me va a dar como resultado 4. 2 por 2 es 4. Si yo agarro y divido igual a esto entre el 4, y lo mismo agarro y divido igual a esto entre el 4, ¿sí? Entonces obtengo exactamente las cantidades que llegué aquí, y esto quiere decir que tengo este decimal. Ahora fíjense bien, ¿qué significa? Significa que este 4 es el máximo común divisor, ¿sí? Del máximo común divisor, ¿para qué? Para este número precisamente, para estos dos números. Esto es máximo común divisor para estos dos números. ¿Qué es entonces el máximo común divisor? Pues es el número de, bueno, es la multiplicación de los números primos en los que se puede dividir una cantidad para obtener un número exacto en la división. Muy bien, entonces aquí tenemos ya esta estructura y podemos entender que esta cantidad de 6.447 entre 25.000 es exactamente lo mismo que 25.788 entre 100.000. Son idénticas. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo, pero ahora vamos a agregar enteros. Voy a agregar el número 125.896936 para que tengamos un número más o menos grande. Observemos, aquí tenemos el 125 y tenemos esta cantidad. Bien, si tenemos esta estructura, yo lo que tendría que hacer es contar aquí el número de decimales 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero también tengo enteros 7, 8, 9. Entonces simplemente lo que yo tendría que poner precisamente es la cantidad de el número total que tengo sin considerar el punto decimal. Por ejemplo, 1, 2, 5, 8, 9, 6, 9, 3, 6, y abajo poner el 1 y poner los ceros que corresponden a estos números 2, 4, 6, y entonces aquí tendría que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, ahora esta sería la fracción. Si yo hago el cálculo, esto sería igual a esta cantidad entre esta cantidad, y obviamente me va a dar exactamente el número. Ahora, ¿cómo le hago para ver cuál es la división? Bueno, ya sé que como termina en par voy a poderlo dividir entre 2. Entonces aquí voy a poner precisamente el 2 y vamos a sacar la primera división, que va a ser este entre el 2, y obviamente me va a dar esto. Ahora voy a dividir también la otra parte, que sería este entre el 2, y ya está, tenemos esta parte. Ahora voy a seguir reduciendo esto. Este también es par y par, por tanto ya sé que puedo dividir entre 2. Entonces aquí el resultado sería igual a esto entre el 2, y esto va a ser el resultado, y aquí va a ser a esto entre esto. Si nos damos cuenta, ya aquí dejó de ser par, y entonces esto nos lleva a la necesidad de buscar otra forma de dividir. Pero como este es un impar y es un número 7,
va a ser muy difícil, de hecho no va a haber una forma de dividir con esto. Ahora, esto significa que es el número más pequeño que puedo formar de esta fracción para obtener este mismo resultado. De tal manera entonces que el máximo común divisor va a estar conformado por la multiplicación de este por este por este. Esto significa 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Sí? Entonces esto es 8. Ahora fíjense bien, si yo agarro y divido esta cantidad entre este y esta cantidad entre este, me va a dar exactamente esto mismo. Observamos, igual a esto entre esto. Y observemos que me va a dar, no era está equivocado, igual a esta cantidad que es la cantidad original entre esto, y observemos que me va a dar exactamente esta cantidad. Y lo mismo va a pasar igual a este, ¿ok?, entre este, y ahora sí tenemos exactamente la misma cantidad. Y también resulta que si yo divido igual a este entre este, me va a dar exactamente el mismo número del que partí. Aquí está, este es igual a este. Aquí tenemos entonces lo que es el análisis de números finitos. ¿Sí? Si yo tengo una cantidad finita de decimales, cualesquiera que sea, yo puedo, a través de dividir el número, ya sea fraccionado o ya sea o decimal, o ya sea con entero, es dividir entre el total de ceros de la fracción o del decimal, el total de ceros del decimal, y agregando el 1 al principio, para que yo tenga la fracción. Y simplemente lo que voy a hacer es calcular el máximo común divisor, ¿sí?, o los números, o en pocas palabras, los números primos en los que puedo dividir esa fracción, más bien esas dos números, para que yo pueda obtener la representación mínima de ese número, que corresponde a este y que corresponde a este. Esto es lo que son fracciones finitas. Muy bien. Les pido de favor que si no están suscritos al canal, se suscriban, ya que esto le da vida y lo fortalece. Espero les sea de utilidad, le den seguimiento, ¿sí?, al mismo, regalándome comentarios y testimonios del uso de esta herramienta. Espero contar con su apoyo para compartirlo con sus contactos y redes sociales, para ganar audiencia y horas de reproducción. De esa manera sabré que les ha sido de utilidad. Hago la aclaración de que si no reproducen el video en el propio canal, ¿sí?, sin descargarlo, y solo lo descargan, no queda evidencia de su visita, ¿sí?, y no genera tiempo de reproducción ni apoya el canal en ninguna manera. También, si ustedes no me regalan comentarios y no me regalan likes y no le dan campanita para que les avise, tampoco me genera evidencia de trabajo, y bueno, parecería que no está siendo de utilidad este esfuerzo. De la misma manera, si no le dan like, no apoyan al canal, y si no envían comentarios, tampoco queda evidencia de su visita, lo que les acabo de comentar. Por eso es importante su visita activa en el canal y reproducirlo en el propio canal de YouTube. Agradezco su apoyo y espero que este esfuerzo siga creciendo. Continuemos. Bien, regresamos para el siguiente algoritmo. El siguiente algoritmo corresponde a fracciones infinitas perfectas que se conocen como fracciones periódicas. Esto, en realidad, vamos a estar hablando de fracciones periódicas perfectas, ¿sí? Fracciones periódicas perfectas. Bien, aquí vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Imaginen ustedes que tienen un número como 0.2, ¿sí? Bueno, entonces, y que esto se extiende hasta el infinito. Esto sería exactamente lo mismo que si yo escribo 0.2
y simplemente lo que hago es copiar la parte periódica, o sea, esa rayita que se pone encima, y la pongo directamente aquí. Observen estos símbolos, esta forma de simbolizar números, fracciones periódicas que son idénticas, que se repiten infinitamente, con esa rayita significan exactamente lo mismo. Bueno, cuando tenemos estas fracciones periódicas, entonces resulta que lo que tengo que hacer precisamente es sacar lo que es la fracción periódica, en este caso el 2, y dividirlo entre, ojo, ya no entre el 10, que sería, ¿sí?, o el número de decimales que tiene aquí, no, porque es periódico, tendría que poner vamos a decir infinitos ceros, pero no, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar en cuenta que si yo agarro y solamente tomo esta parte del 2 y lo demás no lo tomo, imagínense, la suma de todos estos dos va a ser algo que se va a acercar mucho a una unidad aquí. Por tanto, obviamente no puedo dividirlo entre el 10, le tengo que quitar esa unidad que le estoy quitando al propio número. Esto quiere decir que en lugar de poner el 10, le voy a poner simplemente un 10 menos 1. Esto es igual 10 menos 1 y obviamente me daría un 9. Y eso es lo que vamos a trabajar, el 9. Entonces, observen lo que ocurre. Si yo divido este 2 entre este 9, resulta que es una división infinita, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Y entonces cuando tenemos fracciones periódicas de este tipo, bueno, tenemos una situación así. Pero imaginen ustedes que tenemos el número 125. Vamos a poner ahora 3, 3, 3, 3, 3, 3. Infinito. Obviamente ese número va a ser el 125.3, pero recuerden que le vamos a poner el gorrito que nos indica que es una división periódica. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es arrastrarlo y ponerlo aquí en el 3. Entonces aquí me dice que ese 3 se repite periódicamente hasta infinito. Bueno, ¿cómo calcularíamos ese número? Bueno, ese número simplemente lo que vamos a tener es el número 9, 125, ¿sí? Y más, y ojo, sería 2 entre, bueno, vamos a calcular primero el 333. Para esto vamos a poner el 3, que corresponde a este número periódico, el 3, y aquí lo que vamos a poner es el 9. Entonces simplemente el resultado de esto sería igual a 3 entre 9, y observen que me da 3, 3, 3, 3, 3, 3. Ese es periódico. Entonces simplemente cómo se escribiría el número fraccionado sería 125, ¿sí?, más la fracción que sería el 3 entre el 9, y esto nos daría el número fraccionado, 125 enteros con esta fracción, 3 entre el 9. Esta sería la forma de escribirlo. Cuando hablamos de quebrados que les comentaba, o de números fraccionados, se escribe normalmente como 125, ¿sí? Y luego lo voy a separar para que se entienda, y esto sería 3 entre 9. Y estamos hablando entonces, aquí lo puse mal, sí. Ok, aquí lo que pasa es que la máquina me lo tomó como punto 33, pero voy a ponerlo así. Vamos a ponerlo aquí 125, ¿sí? Lo voy a separar con un espacio, 3 entre 9, y esto me da precisamente esta estructura. Ahora, ojo, esta sería la fracción normal que saldría de 3 entre 9, pero esto yo lo puedo reducir, expresarlo de una manera simplificada. Por ejemplo, si al 3 le saco, lo divido entre 3, ¿sí? O sea, sacar la división canónica, me va a dar un 1. Si al 9 lo divido entre 3, me va a dar un 3. Y observen que el 1 sobre el 3 va a ser exactamente lo mismo que el 3 sobre el 9. ¿Sí? Entonces esto me da precisamente el resultado idéntico.
De tal manera que la forma correcta de escribir el número sería 125 más precisamente 1 entre 3. Y esto me daría esta situación. Ahora, si yo lo que hago es escribir el 125 y solamente le doy un espacio y pongo 1 entre 3, la máquina lo escribe de esta manera. Ya tenemos ahí la forma de escribir el entero con su fracción. ¿Ok? Ahora, si yo a este número le pongo igual a 125 más 1 entre 3, entonces resulta que la máquina me escribe justo el número del copartículo. Entonces vemos que en realidad el 125 más 1/3 es igual al 125.33333. Muy bien, este sería el segundo algoritmo, el algoritmo para fracciones periódicas perfectas. Se les llama perfectas porque son el mismo número que se repite un número infinito de veces. Ahora, vamos a la siguiente, que son las fracciones mixtas. Las fracciones mixtas, ¿sí?, nos lleva precisamente, bueno, aquí también podríamos hacer otra cosa. Por ejemplo, si me interesa expresar todo en fracción, ya sabemos que la fracción es 1 entre 3. Pero también tengo 125 entre 3, ¿sí? 125 son los enteros, 125, ¿sí?, entre 3. Muy bien, si yo hago el cálculo de esto, igual, esto obviamente me daría un número entero que no corresponde a lo que yo tengo. Yo tengo que tener 125. Bien, para evitar pérdida, lo que necesito es que esta fracción que voy a poner aquí la multiplique por este número, por el número entero. Esto es esta fracción, 3 por 125. Aquí voy a poner igual a 3 por 125. Entonces tengo 375 tercios. Ahora bien, si yo sumo y hago igual a 375 entre 3 más 1 entre 3, observen, el resultado va a ser exactamente 125.333. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es copiar este mismo para que lo vean aquí. Y lo que estoy expresando aquí es precisamente, déjenme sacarlo acá. Bien, aquí habíamos puesto 375 más esto, 375, listo, aquí lo tenemos. Y lo que voy a hacer es precisamente igual a 375 entre 3, pero ahora en lugar de poner el igual, para que quede expresado, le voy a poner el apóstrofe y obviamente aquí le voy a poner más 1 entre 3. Entonces el 375 entre 3 más 1 entre 3 es igual a 125 entre 3. Si nosotros hacemos esta suma, me queda 375 más 1 son 376 entre 3. Observamos, si yo pongo igual a 376 entre 3, esto me da exactamente el mismo número. Entonces quiere decir que ya sé que para expresarlo de manera fraccionaria se llama de una manera, o sea, expresar enteros, números mixtos de manera fraccionaria. Simplemente lo que voy a hacer es poner precisamente el 376, que fue la suma de los dos numeradores de estos dos, 375 más 1, y todo dividido entre 3. Y aquí tenemos que esto es igual que esto, es igual que esto, es igual que esto. Y bueno, esta es la parte de la que partí. Déjenme mover un poquito para que no nos provoque confusión. Entonces ahí tenemos ya el análisis para lo que es el segundo algoritmo, que es la fracción periódica perfecta. La fracción periódica perfecta entonces la vamos a calcular como la fracción que tenemos, en este caso el 3,
y lo que vamos a hacer es multiplicar esa fracción por el número de enteros originales para que podamos sumarlo, que es precisamente lo que hicimos aquí. Aquí lo que hicimos fue agarrar y multiplicar el 3 por el 125 para llegar al 375, y esto nos lleva a esto. Le sumamos la fracción o el decimal y tenemos el 125.33, que es exactamente lo mismo. Esa es la relación 376 entre 3, que son 125.333. Esta es la fracción con entero, ¿sí? Pues ya vimos la fracción sin entero, que es muy sencilla. 2 entre 9, obviamente no lo puedo reducir, pero ya sabemos que si yo escribo el 2 entre el 9, esto, bueno, aquí lo voy a poner aquí, 2 entre el 9, ¿sí? Esto me va a dar exactamente lo mismo que esta estructura, porque es una fracción periódica perfecta. Es el segundo algoritmo. El tercer algoritmo de pronto llega a ser un poco más interesante. Primero vamos a trabajar el tercer algoritmo sin decimales. Por ejemplo, 0.12121234. Bueno, aquí vamos a darnos cuenta de que el número que estoy trabajando como periódico es el número 2. Entonces aquí quiere decir que tenemos una parte que no es periódica, que es el 121, y otra parte que es periódica, que es el 22222. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Tanto aquí puedo escribir 0.1212, ¿sí? Y acá el 1212. Nada más recuerden que para saber que es periódico, yo tengo que poner esa rayita encima precisamente, ¿sí? Y que corresponde a la parte que se repite infinitamente. Entonces aquí vamos a poner esta rayita, que es la que se está repitiendo. Quiere decir que tenemos números que no se repiten y números que son periódicos y que se repiten infinitamente. Bueno, lo que vamos a hacer para resolver el problema de cómo generar esta fracción vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir el número completo 1212, que es el número, vamos a decir, ya considerado como periódico, 1212. Y luego aquí lo que voy a hacer es escribir este mismo número, pero sin esta fracción periódica. Esto es, voy a escribir el 121. Ahora, lo que vamos a hacer es agarrar igual a le vamos a restar y lo vamos a poner aquí. Observen, aquí simplemente lo que hice fue poner, creo que se los voy a ir haciendo de esta manera. Aquí lo que hice fue poner 1212 menos 121. Espero que así quede de una manera clara. Y aquí tengo el resultado, 1091. Voy a analizar cuántos números no se repiten. 1, 2, 3. Y obviamente aquí va Entonces, como es un número periódico, ¿sí? Ya sabemos que los números periódicos tengo que poner un 9. Y los números que no se repiten son 1, 2, 3. Por tanto voy a poner 1, 2, 3 ceros. Vamos a ver qué ocurre si yo divido esta cantidad, observen, entre Voy a jalar esta resta que hice, fue simplemente, o este análisis, fue poner 1, 2, 3 ceros y el número que es 1, que es 9. Pongo 1 porque existen ocasiones en las que la parte, vamos a decir, periódica puede ser más de un número, ¿sí? Ahorita vamos a hacer un ejemplo con más de un número. Entonces vamos a ver qué ocurre si yo divido entre Observemos, igual a entre y entonces observen que me da el 0.121222 del periódico.
Entonces ahí tenemos la manera de resolver este problema. ¿Cómo lo hacemos? Primero jalamos la parte no periódica, ponemos el número periódico y luego le quitamos ese número periódico y lo ponemos la parte que se repite. Vamos a hacer un ejemplo distinto para que vean cómo se puede llevar a cabo. Por ejemplo, imaginen ustedes que tenemos el número 0.253 1, 2, 1, 2, 1, 2. Esto quiere decir que la parte periódica es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Aquí no ocupo, por eso nada más me lo puso así, pero yo lo hago, lo amplío un poquito y verán que ahí está. Entonces me dice que lo que tengo que hacer es jalar la parte no periódica. Bueno, jalar esto como si fuera un entero. Entonces lo voy a escribir aquí. Simplemente voy a poner el 253 1, 2, 1, 2, 1, 2 y sabemos que se repite periódicamente. Aquí está. Si yo hago esto, entonces tengo que jalar la parte no periódica y la parte periódica, que es el 1, 2. Entonces voy a escribir aquí esa parte, la parte no periódica y la parte periódica. Esto lo voy a escribir de la siguiente manera: 2, 5, 3, ¿sí? 1, 2. Y le voy a indicar a la máquina que precisamente el 1, 2 corresponde a la parte periódica de este número. ¿Qué es esto? Precisamente ahí le estoy diciendo que el 1, 2 es la parte periódica. Muy bien, ya tengo el 2, 5, 3, ¿sí? Y esto mismo lo puedo hacer aquí. Simplemente lo voy a hacer para que lo tengamos de referencia. Y sabemos entonces que la parte periódica es el 1, 2. Voy a jalar esta parte del guión para que nos indique que esta es la parte periódica. Ahí lo tenemos ya. Ahora, lo que voy a hacer ahora es jalar los números, que es el 2, 5, 3 y la parte periódica, que es el 1, 2. Aquí está ya. Ahora, a esto le voy a quitar la parte periódica, 2, 5, 3. Y voy a hacer la resta, que sería este menos este. A ver, vamos. Sería el 2, 5, 3, 1, 2 menos el 2, 5, 3. Y queda listo. Ahora, la parte que voy a analizar aquí me dice, oye, toma los ceros que no corresponden a la parte periódica, 1, 2, 3, y pones la parte periódica. Entonces se dan cuenta, aquí es 9, 9 porque son dos dígitos de la parte periódica y 1, 2, 3 que corresponde precisamente a la parte no periódica. Entonces lo que vamos a hacer es precisamente, voy a sacar esta resta, va a ser igual a este menos este, que es lo que estoy expresando justo aquí. Y ya que tengo lo que voy a hacer es dividir este entre este. Entonces igual a este entre este. Y vamos a ver cuál es el resultado. Y me dice 0.253 1, 2, 1, 2. Y aquí voy a aumentar un poquito para ver cuánto me da. Y me dice que también es 1, 2, 1, 2, 1, 2. Es periódico, es infinito. Bueno, ahí tenemos ya la forma de la tercera estructura, el tercer algoritmo para la fracción. Ahora, imaginen ustedes que tienen un número entero. Voy a hacer este último ejemplo para que queden claras las fracciones. Vamos a suponer que tenemos el número 698. Punto. Voy a poner otro número distinto, 3, 4, 7, y luego una fracción constante que sea 9, 8, 9, 8, 9, 8. Ahí lo tenemos ya listo. Y entonces simplemente lo que voy a hacer es aquí déjenme aumentar el número de decimales, porque yo había puesto 98, 98, 98, 98, 98, 98, pero me está dando un número
Entonces ya tenemos ahí los números 698.547 y luego tengo 989898. Entonces este número es exactamente el mismo que si yo escribo 698.54798, pero le indico que esta es la parte periódica. Entonces aquí simplemente lo voy a traer para acá y aquí tengo la parte periódica. Muy bien, ahora cuando ya tengo esto, voy a hacer ahora el análisis directo. Entonces, trayendo los números como si fueran enteros, resulta que tengo el 698 547 98, ¿sí? Aquí sería 9898, ¿sí? Haciendo el análisis normal, pero lo voy a poner directamente así nada más porque la parte periódica es ese último 98 que lo voy a copiar y lo voy a poner aquí para que identificamos que este es la parte periódica. Aquí está. Bien, si nosotros hacemos el análisis que venimos haciendo acá, entonces tendríamos el 698 547 a 98, que sería ese número, y voy a quitarle la parte que no es periódica, y la parte que no es periódica precisamente es 698 547. Esa es la parte no periódica. El 98 sí es periódico. Entonces aquí voy a hacer la resta, precisamente lo voy a escribir directamente: 698 547 98 menos 698 547, ¿sí? Esta es la parte que tengo que desarrollar. Déjenme hacerlo un poquito más amplio para que se entienda. Muy bien, ahora voy a sacar esa diferencia, ¿sí? Esto es igual a este menos este. Pero ahora, ¿entre cuánto lo voy a dividir? Entonces me voy al análisis y digo, mira, tengo dos dígitos que son periódicos. Entonces voy a poner aquí el 99. Y luego me dice, tengo 3 dígitos decimales. Entonces son 1, 2, 3. Y ahí tenemos la cantidad en la que tengo que dividir. Si yo divido igual a esta cantidad entre esta cantidad, observemos que me da exactamente el 698.547 98, 98, etcétera. Aquí me lo da así, pero porque no caben el número de decimales. Sin embargo, si yo aumento esto, ¿sí? Me va a dar el número de decimales, bueno, hasta donde me dé la computadora. Aquí tenemos el 98, voy a ponerlo así. Ahí tenemos 98, 98, obviamente es 98, pero me lo da por aproximación el 99. Déjenme ver si me alcanza a dar uno más. 98, 98, 98, ok, ahí está. Darlo. Me lo da por aproximación de esta manera, pero vemos entonces que ya tenemos el 98, 98, 98 como aproximación. En realidad es periódico la división aquí, solo que la computadora lo interpreta como aproximación. Entonces es esta misma, es 547, 547, 98, 98, 98. Quiere decir que la división va a ser precisamente la división entre estos dos. De tal manera que esta fracción la puedo expresar, por ejemplo,
aquí tengo las fracciones que yo puedo expresar, y me dice, bueno, mira, ¿sabes qué? Aquí lo que vas a expresar es el 1091 entre el 9000. Entonces lo voy a poner aquí, 1091 entre 9000. Y esto, si yo lo hago igual a 1091 entre 9000, pues obviamente me va a dar esta cantidad. Ahora, es lo mismo aquí. Aquí simplemente lo que estoy haciendo es dividiendo el 25059 entre el 9900. Aquí lo voy a poner, es 25059 entre el 99000, y ahí tenemos precisamente la expresión que nos forma esta estructura, que es la que estoy formando aquí. Y aquí abajo precisamente lo que estoy haciendo es dividiendo esta cantidad, que es 6 millones, no, son 69 millones 156, ¿sí? 251 entre 99 mil, y con esto tenemos esta misma cantidad. Ahora, normalmente lo que se solicita es que estas expresiones se hagan de una manera más pequeña. Aquí, por ejemplo, tenemos que ver 9 y 1 10 y 1 11. Este número difícilmente lo vamos a poder reducir, porque muy probablemente sea un número primo. Probablemente esta cantidad que tengo aquí también va a ser difícil, porque como aquí son números pares que pueden dividirse entre 5, entre 2, pero acá el 9 no. 9 y 5 son 14, y 5, 19 y 2, 21, 2 y 1, 3. Este es divisible entre 3, esta parte de arriba, pero esta parte de abajo no es divisible entre 3, es divisible entre 5 y 2. Y lo mismo aquí, vamos a ver qué ocurre. Tenemos 5 y 1, 6, 6 y 2, 8, y 6, 14, y 5, 19, 20, 29, y 6, 35, 5 y 3, 8, no es divisible entre 3, tampoco es par, tampoco es divisible entre 5, por tanto va a ser muy difícil reducir estas cantidades. Si ustedes tienen dudas de los criterios de divisibilidad, les repito que vayan precisamente a los videos, en el video en donde explico los criterios de divisibilidad, para que puedan entender estos conceptos de cómo le hago para saber si un número es o no divisible entre otros. Muy bien, entonces tenemos este que es el tercer algoritmo necesario para lo que corresponde a las fracciones o quebrados, cómo generar a partir de decimales las fracciones o los quebrados. La otra parte que nos queda pendiente de esta situación es, por ejemplo, la suma de quebrados. La suma de quebrados es muy simple. Si yo aquí tengo, por ejemplo, 5 y aquí tengo 4 y lo quiero sumar con, vamos a decir, con este número que puede ser un 8, y aquí tengo otro 4, bueno, aquí lo que tengo que hacer es buscar un común divisor, y entonces el común divisor es 4, simplemente ponemos el 4 y sumamos las cantidades de arriba, 8 y 5, 13, y aquí tenemos exactamente la suma. Esto es si estuviéramos hablando de suma. Si estuviéramos hablando de resta, es exactamente lo mismo. Aquí, esto voy a ponerlo como suma, ¿sí? Ahora, si estuviéramos hablando de resta, es lo mismo, resta. Simplemente lo que voy a hacer es poner el común divisor, que sería 4. ¿Por qué 4? Porque es lo mismo, este se divide entre este, y tenemos aquí. Ahora, pero lo que voy a hacer es restar. Entonces aquí me queda 5 menos 8, obviamente aquí me queda menos 3. Y con eso tengo la resta, ya está la resta. Ahora, si lo que necesito es la multiplicación. Bueno, la multiplicación es muy simple. Simplemente multiplico este por este
y lo divido entre este por este. Esto es 5 por 8, 40. Y lo divido entre 4 por 4, 16. Como estas son pares, entonces 40 entre 2 me da 20 y 16 entre 2 me da 8. Como también son pares, resulta que 20 entre 2 me da 10 y 8 entre 2 me da 4. Pero como también son pares, aquí me da 5 y 4 entre 2 me da 2. Y así es la forma de expresar la manera más sencilla de una expresión, que es 5 entre 2, por ejemplo. Ahí ya no lo puedo reducir. Y si ustedes se fijan, si yo divido 40 entre 16, voy a ponerlo aquí, igual a 40 entre 16, pues va a ser 2.5. Si yo divido 5 entre 2, el resultado también va a ser 2.5. Observen que es exactamente lo mismo esto que esto. Muy bien, esto es suma, resta y multiplicación. Voy a irme de una vez a explicar la división. Para esto voy a jalar estos mismos números para que no crean que los voy a modificar. Los voy a poner aquí y observamos. Si yo lo que quiero es hacer la división, ¿sí?, lo más fácil es lo siguiente. Multiplico este por este de una manera cruzada. Aquí se los voy a poner porque luego esto es lo que les llega a confundir, ¿sí? Entonces aquí voy a ponerles flechitas para que vean qué fácil es. Entonces este lo voy a multiplicar por este y después simplemente lo que voy a hacer es traerlo para ponerlo acá. Este lo voy a jalar hacia acá. Entonces aquí tengo 4 por 8 y aquí voy a poner 32. 4 por 8, 32. Y luego voy a hacer este. Voy a dividir este. Voy a multiplicar más bien este. Aquí lo voy a poner Control C, Control V. Entonces aquí simplemente voy a poner este y lo voy a multiplicar por este. Esto es 5 por 4 y después esto lo voy a poner aquí. Déjenme ponerlo por acá. Entonces, como ya multipliqué aquí, lo tengo que llevar a esta parte. Entonces son 5 por 4 y aquí voy a poner 20. Muy bien. Esto me queda 20 entre 32. Como también ya dijimos que son pares, bueno, entonces aquí podemos poner 10 y aquí podemos poner 16. Y como son pares, entonces también puedo poner aquí 5 entre 2 y 16 entre 2, 8. Y aquí ya no puedo reducir los 5 octavos. Si yo calculo esto, resulta que me da igual a 5 entre 8 y esto es igual a 0.625. Vamos a ver qué ocurre si yo tengo esto. Yo tengo 5 cuartos, lo voy a expresar aquí. 5 cuartos es igual a 5 entre 4. Aquí tenemos 1.25. Luego por otro lado tengo 8 cuartos. Esto es igual a 8 entre 4. Y aquí lo tenemos. Ahora, resulta que yo estoy dividiendo 5 cuartos entre 8 cuartos, ¿sí? Esto quiere decir que lo que estoy haciendo es dividir igual a un 25avo entre 2. Y esto me va a dar igual a 0.625, que es exactamente lo mismo. Entonces, si se dan cuenta, tenemos la suma, la resta, la multiplicación de quebrados, que es algo súper sencillo. La suma, simplemente escogemos el común denominador y sumamos los numeradores. Estos son numeradores y estos son denominadores. La resta, también escogemos el común denominador y restamos los numeradores. La multiplicación, multiplicamos los denominadores, ¿sí? 4 por 4, 16, y multiplicamos los numeradores y los ponemos acá. Hacemos la reducción de términos para no estar con términos inflados y aquí tenemos la reducción. 5 entre 2, que es 2.5. Ahora, para la división simplemente se hace la multiplicación cruzada. Esto es el numerador por el denominador y lo ponemos como numerador. Y el denominador por el numerador lo ponemos como denominador y ahí lo tenemos. ¿Sí? Comprobando, pues tenemos que este resultado son 0.625 y si yo agarro 5 un cuarto entre 8 cuartos,
esto me da 2. Otra forma en la que podemos hacerlo también es, si yo voy a hacer la división, simplemente lo que puedo hacer es 5 cuartos entre 8 cuartos. Y hay una regla que me dice que es la regla del sándwich, se le llama, ¿sí? Y bueno, esto es muy simple. Simplemente me dice que es producto de extremos, 5 por 4, 20, entre producto de medios, 4 por 8, 32. Y resulta que si yo hago esto, ¿qué creen? Es 20 entre el 32 y me da lo mismo. Es exactamente lo mismo. Entonces vean que la división de quebrados es así de sencilla. Y bueno, con esto llegamos al final de lo que es la parte o la serie de aritmética que ahí vamos a estar trabajando. Y ahora voy a brincar un poquito a lo que es el manejo en el siguiente video de constantes, de variables. No vamos a entrar a detalle a lo que es el álgebra como tal ahí, pero sí vamos a tomar los datos de que es una constante, que es una variable, para comprenderlo y para hacer el análisis de lo que son los ángulos en la circunferencia y explicar rápidamente lo que son las entidades trigonométricas. Bien, bueno, vamos a dejar el video hasta aquí, aclarando que las matemáticas son el mejor amigo del ingeniero y facilita la vida del mismo, y no como muchos lo creen, que la complica. Vuelvo a solicitar su apoyo para que se suscriban a mi canal de YouTube y le den like a los videos. Les pido que reproduzcan en el canal los videos y no los descarguen para seguir apoyando el canal. Les recuerdo que sus comentarios son muy importantes en el canal para darle fuerza al mismo. De la misma manera, les solicito que me manden comentarios a este canal de YouTube para registrar su visita al mismo. Los invito a que le den clic a la campanita para que les avise cuando suba más videos. Agradezco el apoyo de todos para fortalecer mi canal y espero que este esfuerzo siga creciendo. Si ustedes me hacen el favor de invitar a sus contactos, seguramente el canal crecerá en suscriptores y en tiempo de reproducción. También les invito a que, si desean que les explique algún tema de cómputo, matemáticas, metodología de la investigación, sistemas operativos, seguridad en redes, programación para control industrial, desarrollo de videojuegos o sistemas de información, así como control de animatronics o de escenarios o de robots. Bien, les pido de favor que, si no están suscritos, se suscriban a este canal, que me den un like a los videos que les agraden, que les den la campanita para que puedan avisarles cuando suba más videos, y si es posible que compartan este canal con sus redes sociales, con sus amigos, conocidos. Recuerden que pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en propio Facebook con las páginas Videoteca Valencia, TICS para principiantes, Twitter, Tumblr, Pinterest, G5, LinkedIn. Los links de estas conexiones de estas redes sociales se los dejo en la descripción del video. Gracias por haber visto este video.